Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado, capítulo 1011 al 1020. Capítulo 1011. Entrada la guerra, estalló silenciosamente en mitad de la noche. A pesar de que Feng An había regresado al reino de la prisión oscura con anticipación según las instrucciones de Wu Qi, se hizo todo lo posible para notificar a todas las fuerzas. El tiempo se estaba acabando y la cantidad de personas que estaban realmente alerta era limitada después de todo. Además, la invasión de los demonios desde fuera del dominio no tenía como objetivo el mundo prisión oscuro, sino que estalló simultáneamente desde varios mundos pequeños. Esto es una verdadera catástrofe. Solo cuando llegue el momento los demás comprenderán lo terrible que es. En menos de 3 días, decenas de pequeños mundos se vieron afectados y 7 de ellos fueron completamente destruidos por los demonios extraterritoriales. En un instante, incluso con el apoyo de los maestros del reino de la prisión oscura, todo el inframundo cayó en pánico. Los maestros del reino de la prisión oscura eran como bomberos, corriendo de un lado a otro para brindar apoyo a los pequeños mundos que estaban bajo ataque. La única buena noticia es que estos demonios invasores, de fuera del dominio, no son demasiado fuertes. Una vez que los amos del reino de la prisión oscura aparezcan, podrán enfrentarse a ellos. Este resultado fue lo que Wu Qi esperaba. El sello aún no se ha levantado por completo. Los demonios externos al dominio que pueden invadirlo deben ser solo aquellos con poca fuerza. Aunque causará un gran impacto en la Tierra del Caos, no es fatal. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, el poder de los demonios de fuera del dominio se hará cada vez más fuerte. Wu Qi no siguió los esfuerzos de rescate, a pesar de que con su fuerza, una vez que dio todo su apoyo, al menos podría reducir las pérdidas en 3 puntos, pero Wu Qi sabía muy bien en su corazón que esto no tendría ningún impacto en la situación general. Si realmente queremos resolver esta catástrofe, debemos encontrar una solución desde la raíz del problema. Veamos si podemos descubrir la razón por la cual estos demonios de fuera del dominio pueden invadir y detener su invasión desde la fuente. La única forma de encontrar una solución es seguir buscando pistas en estos pequeños mundos invadidos por demonios de fuera del dominio. Por supuesto, al adentrarse en estos pequeños mundos, el peligro aumentará naturalmente. Esto no es algo que los maestros del reino inferior puedan hacer. Ni siquiera Feng An puede ayudar. Wu Lin sintió que se estaba volviendo loca.
Wookiee claramente había eliminado las restricciones y le había permitido volar a su lado, pero todavía no tenía el coraje de escapar y ni siquiera se atrevió a autodestruirse. Ahora es muy evidente la gran brecha que lo separa de Wookiee. Si se atreve a tener otros pensamientos, Wookiee puede aprisionarlo fácilmente en un instante, y el resultado será más terrible que la muerte. El sabor del purgatorio eterno es algo que jamás se olvidará una vez experimentado. Ahora preferiría morir antes que volver a experimentarlo. ¿Lo sentiste? Mirando este pequeño mundo que había sido completamente destruido, Wookiee preguntó con calma. Aunque su tono era muy ligero, Wulin aún podía sentir la intención asesina de Wookiee. Al presenciar con sus propios ojos este pequeño mundo donde todos los humanos fueron asesinados, naturalmente pudo imaginar cuánta intención asesina había en el corazón de Wookiee en este momento. Todavía no, pero deberíamos poder encontrar pistas. Respondió Wulin con sinceridad tras mirar disimuladamente a Wookiee. No seas mezquino. Lo que prometí contará. Si me ayudas a encontrar la entrada por la que entraste, te dejaré ir. Después de mirar significativamente a Wulin, Wookiee habló con voz profunda. Aunque Wookiee todavía tiene a Wulin bajo su control, sabe muy bien que si quiere que Wulin lo ayude honestamente, las amenazas por sí solas no son suficientes y debe darle alguna esperanza. La promesa de dejarlo ir es la esperanza que le da Wookiee. Después de todo, era solo un personaje insignificante. Comparado con la guerra entre los demonios, de fuera del dominio y la raza humana, era realmente insignificante. La vida y la muerte solo tenían gran importancia para él. Sin embargo, con la promesa de Wookiee, Wulin se volvió mucho más positivo. Ahora está poseído por el ave etérea, y su percepción del espacio es instintiva. Así, le resulta mucho más fácil encontrar la entrada para invadir el pequeño mundo. Además, había algunas cosas que no le dijo a Wookiee. Por ejemplo, la entrada a la tierra caótica no es fija, y definitivamente hay más de una. Incluso si eso lleva a Wookiee a encontrarla, no tendría sentido. Por ejemplo, con la fuerza actual de Wookiee, le es imposible atravesar la brecha espacial en la tierra caótica. Incluso si no puede derrotarlo, mientras el demonio externo al dominio se retire, Wookiee tampoco tendrá forma de enfrentarse a él. Por ejemplo, fuera de la entrada, suele haber demonios extremadamente poderosos vigilando. Cuando Wookiee se acerca, es probable que puedan lanzar un ataque a través del sello. Ahora, la relación entre él y Wookiee es solo una simulación. Wookiee quería usarlo, y tampoco tenía buenas intenciones hacia Wookiee. Después de permanecer en este pequeño mundo durante 5 o 6 días, Wulin finalmente encontró rastros de la entrada en una turbulencia espacial discreta. Esta turbulencia espacial puede ser peligrosa para otros, pero no tiene ningún efecto en Wookiee. Sin siquiera parpadear, Wookiee entró directamente en el espacio turbulento. Tan pronto como pisó el vacío, Wookiee de repente sintió que se acercaban docenas de auras. El diablo de fuera del dominio. No hubo necesidad de que Wulin diera explicaciones, Wookiee también entendió que el demonio de fuera del dominio en la entrada ya lo había descubierto. Sin embargo, la fuerza de estos demonios de fuera del dominio está lejos de ser suficiente para representar una amenaza para Wookiee. Decenas de demonios extraterritoriales se acercan rápidamente, la mayoría de ellos solo están en el reino de la estrella destrozada, y solo el líder apenas puede tener el aura del reino del Señor de las Estrellas, pero no es estable. Si este nivel de fuerza pudiera amenazar a Wookiee, sería una gran broma. Había un atisbo de intención asesina en sus ojos, y Wookiee ni siquiera desenvainó su espada. Simplemente levantó ligeramente las yemas de los dedos, y de repente estalló una aterradora energía de espada. Hay una disputa mortal entre los demonios de fuera del dominio y los humanos. Es más, ahora estos demonios de fuera del dominio han masacrado a los humanos en un mundo pequeño. ¿Cómo podría Wookiee mostrarles compasión? Donde quiera que vaya el ki de la espada del loto verde, hay una lluvia de sangre. Docenas de demonios de fuera del dominio ni siquiera tuvieron oportunidad de luchar contra Wookiee. Todos fueron destrozados por la energía de la espada y convertidos en una niebla sangrienta. Aunque Wulin había estado mentalmente preparado hasta cierto punto, todavía estaba sorprendido por esta escena. ¡Demonio!
Para los demonios de fuera del dominio, la existencia de Wookiee también es el demonio más aterrador. Sin embargo, según la información anterior, no dice que una persona fuerte de este nivel jamás aparecerá en la Tierra del Caos en 1000 años. ¿Qué sucede? En este punto, Wookiee pudo sentir la ubicación de la entrada sin la guía de Wulin. Sin embargo, Wookiee no sabía que el peligro se acercaba al mismo tiempo que sintió la entrada. Al otro lado de la entrada, una figura bañada en llamas negras abrió repentinamente los ojos. Sus ojos parecían ver a través del vacío y se posaron directamente sobre Wookiee, quien se acercaba a la entrada. Capítulo 1012 Señor demonio del viento negro. La tierra del caos seguía sellada, por lo que le era imposible entrar. Sin embargo, como el sello estaba suelto, la situación cerca de la entrada le permitía percibir fácilmente cualquier cambio. El acercamiento de Wookiee obviamente fue suficiente para atraer su atención. Señor demonio del viento negro. El comportamiento anormal del señor demonio del viento negro atrajo inmediatamente la atención de otros demonios. Bañado en llamas negras, el señor demonio del viento negro de repente reveló una sonrisa cruel en su rostro. Si Wookiee pudiera ver a través de la grieta en el espacio, descubriría que el señor demonio del viento negro ahora se había transformado en una forma humana, con una rareza indescriptible en su hermoso rostro. Interesante, hacía mucho tiempo que no veía a un ser humano tan interesante. ¿Qué humanos?, preguntó confundido el demonio que custodiaba al señor demonio del viento negro. Ven aquí. Agitó la mano e inmediatamente invocó a 7 u 8 demonios con solo la fuerza del reino de la estrella destrozada. El señor demonio del viento negro dijo lentamente: en un momento, cuando cuente hasta 3, todos entrarán en la tierra sellada al mismo tiempo. Después de entrar, se encontrarán con un humano. Mátenlo a toda costa. ¿Entienden? ¿Sí? Estos demonios no tenían dudas sobre las órdenes del señor demonio del viento negro y aceptaron de inmediato. Además, atacar y matar humanos es lo que más están dispuestos a hacer. Con una brillante sonrisa en su rostro, el señor demonio del viento negro dijo suavemente: 1. Casi al mismo tiempo que abrió la boca, el señor demonio del viento negro de repente levantó su mano, y un extraño viento negro acompañado de una pequeña llama negra cayó repentinamente sobre los cuerpos de los demonios frente a él. 2. Tan pronto como salieron las 2 palabras, el señor demonio del viento negro aplaudió ligeramente y los cuerpos de esos demonios fueron inmediatamente lanzados al aire y volaron hacia la entrada. 3. En el momento en que se pronunció la última palabra, los 7 u 8 demonios aceleraron al mismo tiempo y entraron en la entrada casi al mismo tiempo. Al mismo tiempo, varios torbellinos negros aparecieron en las manos del señor demonio del viento negro, y un indicio de crueldad expectante apareció en su rostro. Después de matar fácilmente a docenas de demonios de fuera del dominio, Wookiee corrió hacia la entrada. Al tacto, parecía poder percibir un aura diferente en el otro extremo de la entrada. Era como si una fuerza lo tentara a romper el sello y entrar en ese mundo completamente diferente. Después de pensarlo un poco, Wookiee comprendió rápidamente. Tal como dijo Dao Su, el mundo actual está sellado y las reglas del cielo y la tierra son incompletas y están sujetas a las fuertes restricciones del Dao celestial. En cuanto salgas de la tierra caótica y regreses al mundo real, podrás alcanzar el Dao celestial perfecto. Solo en esa situación uno puede embarcarse verdaderamente en el camino de las antiguas grandes potencias. Ese sentimiento en sí mismo es la tentación del camino perfecto. Para Wookiee, ahora que está cerca de la salida para abandonar la tierra del caos, puede sentir más la verdadera y completa avenida del cielo y la tierra, lo que naturalmente es de gran beneficio para la mejora de su fuerza. Pero ahora, la preocupación de Wookiee no es esto, sino cómo encontrar una manera de cerrar esta entrada. Después de todo, la fuerza de los humanos en la tierra del caos aún es demasiado débil. Si logran detener los ataques de los demonios externos al dominio, les dará a otros más oportunidades de fortalecerse. Sin embargo, justo cuando estos pensamientos pasaban por la mente de Wookiee, de repente sintió varias auras más de demonios de fuera del dominio saliendo repentinamente de la entrada. Sin siquiera tener que pensarlo, Wookiee pudo comprender que debía ser otro demonio de fuera del dominio el que había irrumpido.
Con un toque de intención asesina en sus ojos, Wookiee levantó levemente su muñeca y su dedo se convirtió en una espada, que se transformó en una energía de espada de loto verde y cortó hacia la entrada nuevamente. Los 7 u 8 demonios ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar y ver la aparición de Wu-Chi-san antes de que la energía de la espada del loto verde ya hubiera caído. Con la fuerza del reino devastador de estrellas, no hay lugar para la lucha frente a Wookiee. En un instante, estos demonios que acababan de entrar en la tierra del caos fueron repentinamente estrangulados por la energía de la espada y se convirtieron en niebla de sangre, lo que no era diferente de los demonios anteriores de fuera del dominio. Sin embargo, en el momento en que estos demonios de fuera del dominio fueron asesinados, sucedió algo inesperado. Un punto de llama negra surgió repentinamente del cadáver y, casi en un abrir y cerrar de ojos, provocó una ráfaga de viento maligno. El viento maligno se intensificó repentinamente antes de que pudiera respirar. Las llamas que brotaron del cadáver se movieron con el viento y hirvieron al instante. La guerra está en pleno apogeo. Para cuando Wookiee sintió que algo andaba mal, los alrededores ya habían sido bloqueados por vientos malignos y llamas negras, que aplastaban locamente hacia Wookiee. En este momento, incluso con el nivel de cultivo de Wookiee, realmente sintió la presión de la muerte. No es exagerado decir que la sensación de crisis que este aterrador viento negro y las llamas trajeron a Wookiee fue incluso mayor que la del emperador Don Waiyan Weichen. En un instante, Wookiee reaccionó y se dio cuenta de que ese era el método utilizado por el antiguo poderoso. Cuando se acercó a la entrada, el demonio verdaderamente poderoso entre los reinos exteriores finalmente tomó acción. Los demonios de fuera del dominio que acababa de matar eran simplemente peones arrojados deliberadamente por la otra parte como sacrificios. Desde el momento en que los maté, ya estaba atrapado en la trampa asesina del oponente y era difícil escapar. En un abrir y cerrar de ojos, tomó la espada Cheng-Yi en su mano sin dudarlo. El reino de la espada King Lian se extendió repentinamente con toda su fuerza y se transformó en un magnífico loto verde, envolviendo el cuerpo de Wookiee y bloqueando firmemente el viento negro y las llamas del exterior. Interesante. Con una sonrisa en sus labios, el señor demonio del viento negro miró los torbellinos negros en sus palmas, sus ojos llenos de burla. Naturalmente, envió a estos demonios a morir. Mientras muriera en la tierra del caos, podría liberar el poder que había inyectado previamente en el cuerpo del oponente. Aunque esto todavía se consideraba un ataque a distancia y el poder estaba muy limitado, era igualmente aterrador. El señor demonio del viento negro es un ser aterrador que una vez luchó contra los antiguos y poderosos seres de la raza humana. Sin mencionar a los humanos comunes, incluso un ser del nivel de Star-Lord probablemente no sería capaz de soportar este golpe fatal. Originalmente, según su expectativa, al morir esos demonios, atacarían y matarían directamente al experto humano que se atreviera a acercarse a la entrada. Sin embargo, el viento negro y las llamas ya habían estallado, pero el humano logró resistir gracias al poder del pequeño mundo. Esto en sí mismo ya era asombroso. Pero esto no es suficiente. Como una existencia capaz de competir con los antiguos poderosos, incluso si el señor demonio del viento negro ataca casualmente, su poder es mucho más que eso. Bajó la cabeza y sopló hacia los remolinos negros que se formaban en sus palmas. En un instante, estos se volvieron extremadamente violentos. Y la situación en su palma en ese momento era en realidad la misma que la situación alrededor de Wookiee. Originalmente, a Wookiee ya le costaba mucho bloquear el ataque apoyándose en el reino de la espada del loto verde. En ese instante, el viento negro que lo rodeaba se volvió repentinamente violento, y su poder se multiplicó por varias, abriendo un agujero en el loto verde que rodeaba a Wookiee. En un instante, un viento negro y llamas rodaron repentinamente hacia el cuerpo de Wookiee. Una vez que se acerquen, incluso si tuviera un cuerpo inmortal, probablemente no podrá salvar a Wookiee. Lo más aterrador es que, una vez que estos vientos y llamas negros invadan el reino de la espada King Lian, existe la posibilidad de que éste se derrumbe. Esto es lo más aterrador ahora mismo. Capítulo 1013. Exposición y asesinato prohibido. Un destello de miedo brilló en sus ojos, y Wookiee ya no se atrevió a mostrarse arrogante.
e inmediatamente, llevó el poder del reino de la espada del loto verde al extremo. Una espada lo rompe todo. No importa qué poderes mágicos tengas, puedo romperlos con una espada. En un instante, la ley prohibida se activó, y el viento negro y las llamas que rodaron hacia Wookiee fueron instantáneamente destrozados por la intención de la espada. La ley prohibida, dentro del ámbito del reino de la espada del loto verde, prohíbe todas las grandes formas. Con el reino actual de Wookiee, incluso maestros como Ian Veich y Xia Changning se verán afectados hasta cierto punto. Por supuesto, para los antiguos seres poderosos, las leyes prohibidas naturalmente no tienen sentido. Si el ancestro del viento negro realmente actuara, las reglas prohibidas serían, naturalmente, inútiles. Pero ahora el oponente solo depende de estos demonios extraterritoriales para atacar a distancia, por lo que el poder es, naturalmente, mucho menor. Sin embargo, aún así, todavía era imposible para Wookiee romper por completo el ataque del oponente confiando en la ley prohibida. Casi al mismo tiempo en que Wookiee activó la ley prohibida, el ancestro del viento negro notó inmediatamente algo inusual. Desde el principio, el patriarca del viento negro no tomó a Wookiee muy en serio. En su opinión, un simple golpe bastaría para matarlo. Antes, el uso del ki de la espada del loto verde por parte de Wookiee para bloquear el ataque ya lo había sorprendido. Ahora que la regla prohibida salió a la luz, el ancestro del viento negro se puso serio de inmediato. El torbellino negro en la palma de su mano estaba a punto de desmoronarse. En circunstancias normales, se disiparía en apenas unas pocas respiraciones. Pero dado que el patriarca del viento negro ya había tomado acción, ¿cómo podría detenerse tan fácilmente? Esto es en sí mismo una guerra entre razas, y no tiene lógica. Cuanto más asombrosa es la actuación de Wookiee, más quiere el patriarca del viento negro matarlo a toda costa. Es probable que este tipo de existencia se convierta en un gran poder antiguo, y para los demonios de fuera del dominio, es el objetivo que más desean eliminar. Un soplo de aire salió de su boca, y el torbellino negro que estaba a punto de disiparse surgió de repente de nuevo, y su poder aumentó varias veces más que antes. Este aliento puede parecer ordinario, pero de hecho, verdaderamente contiene el poder original del ancestro del viento negro. Se puede decir que este ataque es el máximo poder que el ancestro del viento negro puede ejercer a través del aire. No es exagerado decir que este ataque posee al menos entre un 30% y un 40% del poder del mismísimo ancestro del viento negro. Ni siquiera el ser superior del reino de los señores estelares podrá escapar de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, un viento negro sopló violentamente. La energía de la espada Qingliang desapareció casi instantáneamente y el viento maligno penetró el alma. Un desastre catastrófico. En tan solo unas pocas respiraciones, el viento negro sopló directamente en el reino de la espada del loto verde. Aunque Wookiee se esforzaba al máximo por movilizar la intención de su espada para resistir, no pudo detener la erosión del viento negro. Dada la situación actual, en no más de 100 respiraciones, el reino de la espada del loto verde colapsaría por completo y aniquilaría a Wookiee. En el momento decisivo, Wookiee también se asustó y empezó a sudar frío. Ya no se atrevía a albergar esperanzas de suerte. En un abrir y cerrar de ojos, Wookiee de repente activó la espada divina Cheng'in. En un instante, todo a nuestro alrededor se detuvo de repente. Un momento de belleza. El poder mágico heredado por el maestro de la espada Cheng'in no solo se puede usar para matar personas, sino también para salvar vidas. Al liberarse de las limitaciones del tiempo, todas las demás leyes ya no podrán afectar a Wookiee. Incluso este terrible viento negro se detuvo. Sin dudarlo, el cuerpo de Wookiee brilló, y de repente usó su poder mágico para encoger el suelo a una pulgada, y rápidamente huyó en la dirección opuesta. Aunque el viento negro es aterrador, tiene sus limitaciones. Como no puede adentrarse en la tierra del caos, su alcance de influencia es limitado. Mientras puedan escapar de las cercanías de la entrada, ya no podrán afectar a Wookiee. Wookiee pudo liberarse de las limitaciones del tiempo solo por un momento, pero eso fue suficiente. Soplo. Wookiee escupió un bocado de sangre y fue atacado de nuevo por la ley del tiempo. Quedó apático.
Tras tragar un puñado de píldoras curativas, Wookie recuperó algo de ánimo. Al pensar en ese terrible viento negro, Wookie todavía siente miedo incluso ahora. En esta situación, Wookie no se atrevió a quedarse allí mucho tiempo. Con una sacudida de su cuerpo, cayó directamente al pequeño mundo. Casi al mismo tiempo en que Wookie escapó, el señor demonio del viento negro afuera de la entrada no pudo evitar cambiar su expresión. En comparación con el pánico de Wookie, el señor demonio del viento negro estaba aún más asustado en este momento. Maestro Cheng-Yin Espada. A través del viento negro, puede sentir fácilmente todos los cambios sutiles. Justo ahora, Wookie podría considerarse condenado, pero desapareció repentinamente. Ni siquiera con su fuerza pudo detenerlo. Tal poder solo puede ser la gloria fugaz del antiguo maestro de la espada Cheng-Yin. Como el señor demonio de los demonios extraterritoriales, naturalmente recordaba claramente al maestro de la espada Cheng-Yin. En la antigüedad, la reputación del maestro de la espada Cheng-Yin no solo era conocida entre la raza humana, sino que también era una terrible pesadilla para los demonios de fuera del dominio. En este momento de esplendor murieron innumerables guerreros de primer nivel. Pero era evidente que el maestro de la espada Cheng-Yin había muerto bajo el asedio de los demonios externos al dominio, e incluso la espada Cheng-Yin estaba casi rota. Pero ¿cómo podría existir un ser humano que heredara la fragancia efímera ahora? Aunque el maestro de la espada Cheng-Yin ha estado muerto durante mucho tiempo, nadie puede evitar sentir miedo cuando piensa en él. Si el maestro de la espada Cheng-Yin no hubiera elegido luchar hasta la muerte por la raza humana, y en lugar de eso hubiera escapado, nadie en todo el mundo habría podido detenerlo. ¿Cómo puede una persona así dejar un legado? Cuando dio un paso adelante, un indicio de loca intención asesina apareció en los ojos del señor demonio del viento negro. Pase lo que pase, y jamás permitiría que otra figura como el maestro de la espada Cheng-Yin apareciera entre la raza humana. No importaba cuánto tuviera que pagar, valdría la pena. Señor demonio. Sintiendo la intención asesina del señor demonio del viento negro, los demonios extraterritoriales circundantes se arrodillaron al mismo tiempo. Mirando fijamente la entrada, el señor demonio del viento negro apretaba los dientes con odio, pero sabía muy bien en su corazón que no podía entrar sin importar nada. Casi al mismo tiempo, un pájaro etéreo voló repentinamente desde la tierra caótica. En un instante, la mirada del señor demonio del viento negro de repente cayó sobre el pájaro etéreo que acababa de volar. Wulin rinde homenaje al señor demonio del viento negro. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y Wulin inmediatamente dobló sus alas y aterrizó frente al señor demonio del viento negro. ¿Fuiste tú quien guió a ese humano hasta la entrada? El señor demonio del viento negro arqueó las cejas y preguntó con voz grave. ¿Sí? Wulin no se atrevió a decir que se vio obligado a traer a Wookie hasta aquí para evitar ser torturado por él. Simplemente siguió la intención del señor demonio del viento negro y dijo que lo había atraído hasta aquí y esperó a que lo atacara y lo matara. Claro, en realidad, al señor demonio del viento negro no le importaban en absoluto estas cosas. Simplemente dijo con voz fría, ¿quién es ese humano? Dime todo lo que sabes sobre él. No ocultes ni una palabra. Si no, ya sabes las consecuencias. Capítulo 1014. El auge de las intenciones asesinas. Wookie llevó a Wulin a la entrada, pero en realidad no tenía buenas intenciones. Incluso si le hubiera prometido a Wulin que lo dejaría ir, tal vez no contaría. Sin embargo, Wookie nunca imaginó que el señor demonio del viento negro pudiera atacar desde fuera del sello, tomándolo por sorpresa. Naturalmente, no tuvo tiempo de lidiar con Wulin. Pero es precisamente por eso que el desastre persiste. Arrojada al infierno de sufrimiento infinito por Wookie, Wulin, como era de esperar, odiaba profundamente a Wookie. Incluso si el señor demonio del viento negro no la amenazaba, no le ocultaría nada. Por lo tanto, Wulin inmediatamente le contó a Wookie claramente todo lo que había sucedido desde que lo conoció. El asunto sigue siendo el mismo, pero la persona que habla es diferente, por lo que el tono naturalmente es diferente. En boca de Wulin, es naturalmente una imagen gloriosa de ser indomable e inquebrantable, mientras que Wookie es un demonio sombrío. Sin embargo, el significado de la expresión ha sido expresado claramente.
Wookiee. Después de dudar por un momento, la expresión del señor demonio del viento negro se volvió aún más sombría. Aunque Wulin no sabía mucho, lo que sabía era suficiente para atraer su atención. Según la información que obtuvo, debido al sello, la fuerza de los humanos en la Tierra del Caos era generalmente muy débil. Incluso si los demonios del reino de la estrella destrozada entraran, podrían arrasar. En este incidente, los demonios de fuera del dominio ya habían decidido aprovechar la oportunidad para destruir por completo la Tierra del Caos. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que Wookiee regresaría repentinamente a la Tierra del Caos desde el reino superior, y con su propia fuerza, unió a todos los humanos en la Tierra del Caos y continuó oponiendo una resistencia efectiva. Esto por sí mismo es ya muy perturbador. Lo más importante es que el señor demonio del viento negro sintió claramente, a partir de la batalla de ese momento, que Wookiee había obtenido la herencia del maestro de la espada Chengin. Esto es realmente lo más problemático. Wookiee aún está muy débil, pero no puede adentrarse en la tierra caótica. Una vez que se abra el sello, me temo que no será fácil enfrentarse a Wookiee. Con un rastro de frialdad en sus ojos, el señor demonio del viento negro de repente miró a Wulin y dijo: «Quiero que vayas al lugar sellado de nuevo. Encuentra una manera de regresar a Wookiee». En un instante, Wulin se estremeció de repente y casi lloró. Aunque previamente le había jurado al señor demonio del viento negro lo decidido, poderoso e inquebrantable que era, el hecho era, nadie estaría dispuesto a regresar con ese demonio. ¿Qué pasa si el diablo se deprime tanto que se arroja al infierno? Pensando en esto, Wulin dijo rápidamente: «Señor monstruo, no es que no quiera, pero atraí a Wookiee a la entrada antes y casi lo mató. Si vuelvo ahora, me devorará vivo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Claro que no le temo a la muerte, solo temo retrasar su negocio». Su rostro se volvió frío y el señor demonio del viento negro dijo con gravedad: «Parece que soy demasiado educado contigo, Wulin. Será mejor que entiendas una cosa, no voy a discutir esto contigo y no necesito tu consentimiento». Mientras hablaba, una presión aterradora aplastó repentinamente a Wulin. En cuestión de unas pocas respiraciones, Wulin sintió como si todos sus huesos estuvieran a punto de ser aplastados. Más importante aún, incluso si este clon del pájaro etéreo muere, no es el final. Fuera del dominio, el señor demonio del viento negro tiene muchas formas de encontrar su verdadera forma y luego torturarlo, y su destino probablemente será incluso peor que caer en manos de Wookiee. Después de estar tan asustada, Wulin finalmente recobró el sentido. Ya sea frente al señor demonio del viento negro o frente a Wookiee, él solo era una pequeña figura que podía ser intimidada por otros y no tenía voz ni voto. ¿Sí? Wulin bajó la cabeza obedientemente, enfrentó la realidad y se rindió de inmediato. «Muy bien». Con una sonrisa en el rostro, el señor demonio del viento negro levantó la mano, y otra ráfaga de viento negro golpeó inmediatamente el cuerpo de Wulin. Dijo lentamente: «Esta ráfaga de viento negro contiene un rastro de mi conciencia divina. Incluso si entras en el lugar sellado, aún puedes contactarme con ella. Si tienes alguna noticia, infórmala en cualquier momento. Mientras puedas ayudarme a matar a Wookiee, no importa lo que desees en ese momento, puedo satisfacerte. Donde hay amenazas, naturalmente hay tentaciones. Este principio es válido en todas partes». Después de dar la orden, el señor demonio del viento negro tomó acción personalmente y envió a Wulin de regreso al lugar sellado. Justo cuando Wulin se fue, el señor demonio del viento negro también se convirtió en una ráfaga de viento maligno y desapareció directamente en el cielo estrellado. El nacimiento del sucesor del maestro de la espada Chengin no es una noticia que pueda manejar solo. Debe encontrar la manera de eliminar este peligro oculto lo antes posible. Entre los demonios de fuera del dominio, el señor demonio del viento negro es considerado una figura formidable, pero no es el mejor después de todo. El hecho de que él no pudiera hacer nada contra Wookiee en la Tierra del Caos no significa que otros no puedan manejarlo. Aquellos que sobrevivieron a la antigua guerra son verdaderamente los más aterradores y fuertes, y solo ellos entenderán lo que significa la herencia del maestro de la espada Chengin. Tras regresar al pequeño mundo, Wookiee ocultó inmediatamente su aliento.
A pesar de la reposición de elixires, seguía gravemente herido y no pudo recuperarse en poco tiempo. Además, Wookie también necesita calmarse y pensar detenidamente sobre lo que salió mal. Wulin confesó estas cosas después de haberla arrojado al infierno de un sufrimiento infinito y torturado. Creo que deben ser ciertas, pero puede haber algunas declaraciones engañosas. Los ataques de los poderosos demonios externos al dominio solo ocurrirán al tocar la entrada. En otras palabras, solo cuando estén cerca de la entrada podrán atacar. Pero, puede haber más de una entrada al mundo exterior. Entonces, fue simplemente que tuve mala suerte esta vez y me topé con un poderoso demonio de fuera del dominio. Hay personas tan poderosas custodiando cada entrada. Originalmente, Wookie ya había adivinado vagamente el horror del demonio de fuera del dominio, pero nunca esperó que fuera tan aterrador. Romper la ley con la fuerza. Si realmente hay gente tan poderosa custodiando cada entrada, ¿cómo puedo luchar con mi fuerza actual? Me temo que cualquier solución que encuentre será en vano. La información está demasiado bloqueada. Ahora que hemos llegado a este punto, debemos encontrar la manera de descubrir la fuerza del demonio desde fuera del dominio antes de poder enfrentarlo. De lo contrario, aguantar la paliza sin hacer nada no nos dará ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Realmente murieron todos esos poderosos humanos en la antigua guerra? Si todavía hay poderosos entre los demonios fuera del dominio, entonces es muy probable que todavía haya poderosos entre la raza humana viva. Estos pueden ser los factores clave que determinen el éxito o el fracaso final de la raza humana en esta batalla. Capítulo 1015. Señor Xuantien en el cielo estrellado, rodeado de estrellas, un palacio surge de la nada. Si observas con atención, descubrirás que todo el palacio está construido con puro poder estelar. No es difícil condensar el poder de las estrellas en sustancia, pero construir un palacio tan grandioso con poder de estrellas que pueda durar cientos de miles o incluso millones de años definitivamente no es algo que una persona fuerte común y corriente pueda hacer. Antes de aterrizar en el palacio, incluso el señor demonio del viento negro reprimió su orgullo y se inclinó respetuosamente. Por favor, infórmeme que el señor demonio del viento negro tiene algo importante que pedirle que haga. Fuera del palacio, incluso el demonio encargado de custodiar la puerta poseía la fuerza de un señor estelar. Asintió levemente, pero no pronunció palabra alguna, y entró para informar. Después de permanecer frente al palacio durante casi media hora, el demonio que estaba entregando el mensaje finalmente salió. Señor demonio del viento negro, por favor entre. Después de obtener el permiso, el señor demonio del viento negro finalmente dio un suspiro de alivio. Después de caminar durante aproximadamente una taza de té, el señor demonio del viento negro finalmente se encontró con el señor Xuantien en un salón lateral. Incluso el señor demonio del viento negro no se atrevió a ser arrogante e inmediatamente se inclinó. El viento negro saluda al honorable señor. Al darse la vuelta, el señor Xuantien arqueó ligeramente las cejas. Vestía una túnica blanca como la luna, con una larga cabellera morada que le caía despreocupadamente sobre los hombros. Por su apariencia, parecía un joven humano común y corriente. Tan solo esa mirada aterrorizó al señor demonio del viento negro. Según la raza humana, toda vida fuera de la región estelar donde se encuentran los humanos se denomina colectivamente demonios extraterritoriales. Ya sea un demonio o una bestia feroz, no hay diferencia a los ojos de los humanos. Y este señor Xuantien es uno de los demonios más aterradores de fuera del dominio. ¿Acabas de decir que tienes algo importante que verme? Mirando al señor demonio del viento negro, el señor Xuantien dijo con calma. Solo te daré 100 respiros de tiempo. Si no tienes una razón suficiente, entonces no podrás volver a pisar el Palacio Xuantien en tu vida. Palacio Xuantien es naturalmente el nombre que recibe este palacio hoy en día. Para todos los demonios de fuera del dominio, el Palacio Xuantien es como un lugar sagrado. El hecho de poder entrar o no al Palacio Xuantien es un símbolo de estatus. No permitir que el señor demonio del viento negro vuelva a entrar al Palacio Xuantien equivale a excluirlo del núcleo del poder. Semejante castigo era difícil de aceptar para el señor demonio del viento negro.
Sin embargo, el señor demonio del viento negro no estaba preocupado en absoluto por esto, porque no estaba diciendo tonterías, sino que venía con noticias extremadamente importantes. No hubo ninguna cortesía. El rostro del señor demonio del viento negro se condensó y dijo con voz grave: he conocido al sucesor del señor de la espada Cheng'in. Maestro de la espada Cheng'in. Cuando salieron estas 4 palabras, incluso el señor Xuantian no pudo evitar cambiar de color por un momento. ¿Está seguro? Después de hacer una reverencia, el señor demonio del viento negro respondió con certeza. Ataqué desde la distancia, pero sentí claramente el poder de la belleza momentánea. La identidad puede ser falsa, pero la fuerza no puede tolerar ningún defecto. ¿Qué significa el momento de belleza? Todos los hombres fuertes que han vivido la guerra antigua lo recuerdan con claridad. Habla claro. Con un brillo en sus ojos, el señor Xuantian preguntó con voz profunda. Al señor demonio del viento negro le tomó aproximadamente una taza de té contar todo lo que había visto antes, incluida la información que obtuvo de Wu Lin. Muy bien. Tras escuchar las palabras del señor demonio del viento negro, el señor Xuantian finalmente mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. Muy bien. Viento negro, esta vez recordaré tu primer logro. Si logras matar al descendiente del señor de la espada Cheng'in, te permitiré entrar al palacio Xuantian para meditar durante 10.000 años. El palacio Xuantian no es solo un espectáculo, sino que contiene la comprensión del gran Dao del señor Xuantian. Practicar y adquirir conocimiento en el palacio Xuantian es la oportunidad que todo demonio ajeno al dominio anhela obtener. Tras 10.000 años de meditación, el señor demonio del viento negro tendrá la confianza suficiente para seguir mejorando su fuerza. Y lo que es más importante, con este honor, su estatus mejorará de nuevo. Un beneficio así podría volver loco a cualquier demonio. Gracias, mi señor. Agitando las manos, el señor Xuantian reflexionó un momento antes de decir: según lo que dijiste, aunque Wukey heredó el legado del maestro de la espada Cheng'in, aún está atrapado en el sello de la tierra del caos primordial. Su fuerza aún es muy débil y no se puede comparar con la del maestro de la espada Cheng'in original, así que ahora es nuestra mejor oportunidad para resolver este problema. Pero el sello de la tierra del caos sigue ahí, y no puedo entrar en él en absoluto. El señor demonio del viento negro negó con la cabeza. Claro que sé que no puedes permitírtelo. Con un resoplido frío, Lord Xuantian dijo con voz grave. Y ni hablar de ti, ni siquiera yo puedo entrar en la tierra del caos ahora. Después de una pausa, Lord Xuantian continuó. Sin embargo, aunque no podamos entrar, él quizás pueda salir. A lo largo de los años, ha habido más de 1 o 2 humanos que emergieron accidentalmente de la tierra del caos, ¿verdad? Hablando del señor demonio del viento negro, dijo con enojo. Si no fuera por la intervención de esos poderosos humanos, nadie podría escapar con vida. Estos humanos son como ratas. Si no aparecen por iniciativa propia, nadie podrá encontrarlos. Eso no importa. Sacudiendo la cabeza con desdén, el señor Xuantian dijo con indiferencia. Desde la caída del maestro de la espada Cheng'in en la antigua guerra, la raza humana ha perdido su poder. Aunque algunos peces hayan escapado de la red, están destinados a ser incapaces de lograr grandes cosas. Así que, sea cual sea el método que usemos esta vez, debemos matar al descendiente del maestro de la espada de las sombras. Si eliminamos este peligro oculto, tendremos como máximo unos miles de años antes de que se rompa el sello de la tierra del caos. Ese será el momento de destruir a la raza humana. Para entonces, por mucho que se escondan esos poderosos humanos, acabarán saliendo. ¿Aún temes que huyan? ¿Sí? El sello de la tierra del caos fue colocado por los poderosos humanos contra nosotros. No podemos permitirnos entrar, pero la raza humana tiene una forma de salir. Recuerdo que una poderosa raza humana se rebeló, ¿verdad? Ahora es el momento de usarlo. Cueste lo que cueste, saca a este Wukey de la tierra del caos. Con una luz fría en los ojos, el señor Xuantian dijo con voz profunda. Ya que has descubierto este asunto, te dejaré a cargo. No importa lo que necesites, puedo satisfacerte. Solo hay una condición. Deshazte de Wukey por mí. No quiero ver a otro maestro de la espada Cheng'in aparecer en la raza humana.
¿Entiendes? Siendo observado por Lord Xuantian, el señor demonio del viento negro de repente sintió una presión como una montaña, lo que le dificultaba respirar. Obedezco tu orden. Inclinándose nuevamente, el señor demonio del viento negro se secó en secreto el sudor frío de la frente y respondió con seriedad. Por supuesto que además de la presión hay más emoción. Mientras logre hacerlo bien, le bastará para destacar y ser verdaderamente apreciado por Lord Xuantian. Esta es la mayor oportunidad de su vida. Pase lo que pase, debe aprovecharla al máximo. Las fuerzas externas empiezan a influir. Capítulo 1016. Rumores. Wulin ha volado de ida y vuelta entre varios pequeños mundos cercanos innumerables veces. Sin embargo, el estado de Wulin es indudablemente muy grave. Tiene las plumas despeinadas e incluso rastros de sangre en su cuerpo, como si pudiera caerse en cualquier momento. Regresar a la Tierra del Caos nuevamente de acuerdo con la orden del señor demonio del viento negro era algo muy peligroso para Wulin, pero ahora no tenía derecho a negarse. Cuando el señor demonio del viento negro atacó a distancia, aunque Wookiee sobrevivió, debió de resultar gravemente herido. En tales circunstancias, era muy difícil encontrarlo. Es más, incluso si lo encontraba, Wulin no sabía cómo explicarle su regreso. Después de todo, en esa situación, mientras se librara del control de Wookiee, lo normal sería que buscara una forma de escapar de inmediato. Ahora que buscaba a Wookiee, hasta el más tonto probablemente notaría que algo andaba mal, por no hablar de alguien tan malvado como Wookiee. Si Wookiee realmente notara algo inusual, entonces estaría cortejando a la muerte. Como último recurso, Wulin ideó esta táctica de autotortura. Se lastimó gravemente y luego vagó por los pequeños mundos que lo rodeaban, fingiendo estar gravemente herido e incapaz de escapar, esperando que Wookiee volviera a encontrarse con él. Sin embargo, lo que volvió loco a Wulin fue que había estado volando en ese estado durante casi 10 días, pero ni siquiera había visto la sombra de Wookiee. Si continúa así, morirá antes de que encuentren a Wookiee. Por supuesto, no le importaba si el cuerpo de este pájaro etéreo estaba muerto o no, pero si realmente moría aquí y retrasaba la misión del señor demonio del viento negro, ni siquiera podía imaginar cuál sería el final. Los hechos han demostrado que en situaciones desesperadas, ya sean humanos o demonios de fuera del dominio, siempre estallarán con más sabiduría. Cuando un plan fallaba, Wulin inmediatamente ideaba otro. En un instante, Wulin aceleró repentinamente y voló hacia el pequeño mundo más cercano, donde aún había humanos con vida. Esta vez no estaba buscando a Wookiee, sino que simplemente comenzó a matar humanos y difundió un mensaje a través de las bocas de estos humanos. ¿Qué dijiste? Después de recibir el informe de sus subordinados, el rostro de Feng An cambió drásticamente y ya no pudo controlar sus emociones. Mayor Feng An, según las noticias enviadas por Liuer Small World, el Mayor Wu fue a la entrada donde los demonios externos invadieron el dominio para resolver los peligros ocultos de los demonios externos e intentó sellar la entrada, pero fue asesinado por un maestro de los demonios externos en la entrada. Al ver la expresión cada vez más fea de Feng An, el hombre no pudo evitar bajar la voz 3 puntos. Ahora, la moral de los demonios de fuera del dominio se ha elevado enormemente. Me temo que el pequeño mundo Liuer puede no ser capaz de ser defendido. Respirando profundamente, Feng An dijo con voz grave. El maestro es tan poderoso que estos demonios de fuera del dominio no pueden hacerle daño. Dejen de difundir esos rumores sin sentido. Señor Feng An, me temo que no estás diciendo tonterías. Entre los demonios de fuera del dominio que causan problemas en el pequeño mundo de Liuer, parece estar el pájaro azul de pico largo que el señor Wu ha mantenido a su lado. Si el señor Wu no hubiera sufrido ninguna desgracia, ¿por qué lo habría dejado ir? ¿Cómo se atrevería a seguir causando problemas? Tan pronto como salieron estas palabras, incluso el rostro de Feng An se puso extremadamente pálido en un instante. Tras guardar silencio durante casi 100 respiraciones, Feng An finalmente habló con voz fría. Tonterías. El demonio de fuera del dominio ya fue asesinado por nuestro propio maestro. ¿Cómo pudo reaparecer? Debe ser una artimaña despreciable del demonio de fuera del dominio para perturbar los corazones de la gente. Transmite la orden y prohíbe que nadie vuelva a difundir tales rumores.
Cualquiera que desobedezca la orden será ejecutado. ¿Sí? Al ver la expresión extremadamente fea de Feng An, el hombre naturalmente no se atrevió a decir nada. De hecho, ya había comprendido vagamente la intención de Feng An. El regreso de Wu Qi esta vez es un estímulo para todos, llenándolos de confianza para expulsar a los demonios del exterior del dominio. Se puede decir que Wu Qi es la columna vertebral de todos. Una vez que se difunda la noticia de la muerte de Wu Qi, es probable que se propague el pánico entre los demonios de fuera del dominio. En ese caso, no habrá necesidad de librar esta guerra. Ahora bien, no importa si Wu Qi está vivo o muerto, esas noticias deben ser bloqueadas. Feng An llevaba mucho tiempo en una posición alta, así que, como era de esperar, se dio cuenta de ello rápidamente. Por eso, emitió una orden de censura y lo clasificó como un rumor. Sin esperar la reacción de la otra parte, Feng An continuó. Además, el pequeño mundo de Liuer no fallará. Mañana iré allí en persona y haré pedazos a estos demonios extranjeros que difunden rumores. Las palabras de Feng An estaban llenas de intenciones asesinas, sin ninguna ambigüedad. Independientemente de si esto es un rumor o no, el demonio de fuera del dominio que difundió este rumor merece morir. Durante los años que siguió a Wu Qi, la fuerza de Feng An mejoró rápidamente y, sin duda, tenía confianza en enfrentar a estos demonios ordinarios de fuera del dominio. Fue allí en persona, primero para calmar los corazones de la gente y derrotar a los demonios extranjeros del pequeño mundo de Liuer, y segundo para determinar la verdad del asunto. Fue algo muy grande, y Feng An nunca lo creería fácilmente basándose en las palabras de otras personas. Tuvo que confirmar con sus propios ojos si el demonio de fuera del dominio que difundió la noticia era el maldito pájaro. Si es verdad, entonces debe matar a la otra parte a toda costa y bloquear esa noticia de la fuente. En cuanto a posponerlo un día más e ir mañana, era porque Feng An aún necesitaba tiempo para bloquear por completo la noticia. Después de todo, si la noticia le llegaba, temía que otros también se enteraran, así que tenía que controlar la situación. Asimismo, es necesario realizar algunos arreglos correspondientes. Si Wu Qi realmente muriera, significaría que la situación inevitablemente se deterioraría drásticamente. Después de todo, la larga ausencia de Wu Qi despertaría sospechas. Más importante aún, incluso alguien tan poderoso como Wu Qi murió a manos de los demonios externos al dominio. Entonces, ¿cómo deberían los demás enfrentarse a estos demonios externos? Este tipo de golpe a la confianza es el más fatal. Aparte de cualquier otra cosa, incluso Feng An, cuando escuchó la noticia, no pudo evitar sentir una sensación de desesperación en su corazón. Esta guerra es realmente difícil de pelear. En comparación con otros, ha seguido a Wu Qi durante más tiempo, y ahora su fuerza ha mejorado más rápido. Pero precisamente por eso, se ha dado cuenta cada vez más de la gran diferencia que lo separa de Wu Qi. Podrás entender más claramente lo difícil que es esta batalla. Esta es una guerra que realmente pone en peligro la supervivencia de la raza humana, y no hay salida para nadie. Por supuesto, al mismo tiempo nace también un sentido de responsabilidad. Aunque ha pasado poco tiempo desde que Feng An se convirtió en discípulo de Wu Qi, su admiración y reconocimiento de Wu Qi están mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Si Wu Qi realmente se había ido, tendría que tomar la bandera de luchar contra los demonios de fuera del dominio en nombre de Wu Qi hasta que se derramara la última gota de sangre. Esta es su responsabilidad, y también es lo que mencionó Wu Qi, hueso de espada. Capítulo 1017 Wu Ling grieta. El suelo se quebró de repente y un destello de luz de espada atravesó la grieta. Wu Qi, vestido con una camisa verde, se estiró y exhaló profundamente. Después de contener toda su aura y esconderse bajo tierra durante casi 10 días, Wu Qi finalmente pudo resolver por completo la reacción provocada por la belleza fugaz. Lo que sorprendió a Wu Qi fue que, si bien los dos usos de belleza efímera provocaron una fuerte reacción negativa, también promovieron una comprensión más profunda de la ley del tiempo. Es previsible que esta reacción se reduzca inevitablemente la próxima vez. Para Wu Qi, esto es lo más alegre. Wu Qi levantó ligeramente las cejas y justo cuando salió, de repente sintió el sonido de una batalla no muy lejos.
En momentos como este, la batalla inevitablemente solo existirá entre los humanos y los demonios de fuera del dominio. Con un ligero balanceo en su figura, Wookiee de repente siguió las fluctuaciones de la respiración y apareció en el vacío donde la otra parte estaba luchando. Al momento siguiente, Wookiee vio claramente la situación en el campo. Casi 100 personas están siendo perseguidas por más de una docena de demonios extraterritoriales del reino de la estrella destrozada. Estas personas parecen pertenecer a la misma pequeña secta. Se apoyan mutuamente y construyen formaciones mágicas, por lo que apenas pueden resistir. De lo contrario, con su fuerza, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir contra estos demonios extraterritoriales. Jeje. Estúpidos humanos, ¿por qué se resisten? Incluso Wookiee está muerto, ¿por qué más tienen que luchar? Arrodíllense y supliquen misericordia, júrenos lealtad. No solo sobrevivirán, sino que también obtendrán beneficios inesperados. De lo contrario, los devoraré vivos. Bah. El mayor O es tan poderoso, ¿cómo pueden matarlo, escoria? El señor Fengman ya está de camino al pequeño mundo Lhuer. Cuando llegue el momento, el señor Fengman sin duda nos vengará. Aunque mi secta Kanglan es pequeña, no somos cobardes. Aunque luchemos hasta el último hombre, y jamás cederemos ante ustedes, bestias. Fengman. Preguntó el demonio líder de fuera del dominio con una mueca de desdén. Hasta Wookiee está muerto, ¿qué es Fengman? No llorarán hasta que vean el ataúd. No importa. Puedo tragarlos para aumentar mi fuerza. Entre silbidos, los ataques de los demonios externos al dominio se volvieron cada vez más violentos. En un abrir y cerrar de ojos, varias personas murieron en la batalla. Escondido en el vacío, Wookiee no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Estos demonios de fuera del dominio naturalmente no eran un problema para él, pero lo que dijo la otra parte hizo que Wookiee pensara profundamente. ¿Murió usted mismo? ¿Cómo se difundió este rumor? Wookiee recordó muy claramente que el maestro del demonio de fuera del dominio atacó repentinamente en la entrada y casi lo obligó a una situación desesperada. Finalmente, gracias a su fugaz belleza, pudo escapar. Si alguien que desconoce la situación juzga que está muerto basándose en esto, es posible. Pero Wookiee recordaba con mucha claridad que en la entrada, sin mencionar a los humanos, incluso los demonios de fuera del dominio fueron asesinados por él. En tales circunstancias, ¿cómo pudo correr semejante rumor? A menos que este rumor haya sido difundido por el maestro entre los demonios de fuera del dominio. Pero, con la fuerza del otro, es imposible que ignore que no está muerto. ¿Qué sentido tiene difundir esos rumores? Estos pensamientos pasaron por la mente de Wookiee como un rayo, pero por un momento, no pudo encontrar ninguna pista. Al momento siguiente, Wookiee reaccionó. Para él, podía pensar en estas cosas lentamente, pero si se demoraba más, no sabía cuántas personas morirían. Al pensar en esto, los ojos de Wookiee brillaron repentinamente con intenciones asesinas. De repente, tomó la espada Cheng-Yi en su mano y, en un instante, apareció su figura. Con un solo golpe, la intención de la espada llenó el cielo y la tierra, sellando directamente el vacío y cubriendo a las personas y a los demonios de fuera del dominio al mismo tiempo. ¡Oms! En un instante, estos demonios de fuera del dominio reaccionaron inmediatamente. Una intención de espada tan aterradora les hizo sentir una sensación de miedo desde lo más profundo de sus huesos. ¿No decías que estaba muerto? Wookiee arqueó las cejas y dijo con calma. ¿Puede una persona muerta matarte? En cuanto se pronunciaron estas palabras, todo el lugar quedó en silencio. Tanto los demonios de fuera del dominio como los humanos quedaron atónitos. Wookiee. ¿Quién podría haber pensado que Wookiee, de quien se rumoreaba que había muerto, aparecería en este momento y se pararía justo frente a ellos? Por supuesto, comparado con la emoción y excitación de estos humanos, los demonios de fuera del dominio estaban completamente aterrorizados. Imposible, Wulin dijo que te vio morir con sus propios ojos, ¿cómo es posible que sigas con vida? En un instante, todos los demonios de fuera del dominio mostraron horror en sus ojos y gritaron con incredulidad. Maruca Negra. Cuando Wookiee escuchó el nombre, reaccionó de inmediato. Wulin, esta era la entrada a la que Wulin lo había llevado.
Aunque los demás demonios de fuera del dominio estaban muertos, Wulin no estaba muerto. Wu-Ki fue emboscado por el poderoso demonio externo al dominio y no pudo defenderse, por lo que, naturalmente, no tuvo tiempo de prestarle atención a Wulin. Ahora parece que Wulin creyó que el poderoso demonio externo al dominio lo había matado en esa batalla, por lo que este rumor se extendió. Wulin. Muy bien, ni siquiera he arreglado cuentas con él, pero se escapó por su cuenta. Con intenciones asesinas, Wu-Ki preguntó con severidad. ¿Dónde está Wulin? Tras haber sido engañado por Wulin, Wu-Ki lo recordaba con claridad. Wulin debía saber que un poderoso demonio externo al dominio custodiaba la entrada y lo había atraído deliberadamente hacia la muerte. Era ridículo que pensara que tenía a Wulin bajo control, pero al final cayó en su trampa y casi perdió la vida. Originalmente, Wu-Ki pensó que Wulin ya había aprovechado el caos para escapar de regreso al mundo exterior, pero cuando escuchó esto, Wu-Ki se burló en su corazón. Esto es lo que significa que si no sales del cielo, no hay forma de que puedas entrar al infierno. Mátalo. Lucha contra él. Ante el interrogatorio de Wu-Ki, estos demonios de fuera del dominio obviamente no tenían intención de responder. Con un rastro de locura en sus ojos, se abalanzaron repentinamente hacia Wu-Ki. Así como los humanos no se comprometerán con los demonios de fuera del dominio, estos demonios de fuera del dominio tampoco se comprometerán con Wu-Ki. Con un atisbo de intención asesina en la mirada, Wu-Ki ya no dudó. Levantó la mano y la energía de la espada del loto verde surgió. En un instante, aniquiló a esos demonios de fuera del dominio. No es que Wu-Ki no quisiera insistir, pero la verdad era que, a juzgar por la situación actual, estos demonios de fuera del dominio eran solo personajes insignificantes. Les era imposible conocer la historia interna, y no había necesidad de perder el tiempo con ellos. En cuanto al paradero de Wulin. Como Wulin pensó que estaba muerto y difundió tales rumores, no sería difícil encontrarlo. Aparte de cualquier otra cosa, estos humanos que había rescatado ahora podrían decirle dónde estaba Wulin. Capítulo 1018 Montaña Liuer. Mis saludos, Mayor Wu. Tan pronto como estos demonios de fuera del dominio murieron, todos se arrodillaron inmediatamente para agradecer a Wu-Ki por salvarles la vida. Todos, levántense. Agitando la mano, Wu-Ki dijo en voz baja. Cuéntenme qué pasó. Después de que Wu-Ki hizo esta pregunta, finalmente entendió la situación aproximadamente. El incidente ocurrió en el pequeño mundo Liuer. Originalmente, el pequeño mundo de Liuer aún podía resistir la invasión de los demonios externos. Sin embargo, hace apenas 2 días, estos lanzaron repentinamente un ataque a gran escala contra el pequeño mundo de Liuer. Un pájaro verde de pico largo llamado Wulin lideró el ataque. Este pájaro no solo lideró a los demonios externos a la masacre en el pequeño mundo de Liuer, sino que también anunció la muerte de Wu-Ki. Estas personas eran originalmente los discípulos principales de una pequeña secta en el pequeño mundo de Liuer. Para dejar algo de semilla para la secta, primero fueron enviados fuera del pequeño mundo de Liuer. Sin embargo, no esperaban que, al escapar, fueran perseguidos por demonios de fuera del dominio. Los ancianos de la secta habían muerto mientras los escoltaban. Si no se hubieran encontrado con Wu-Ki aquí, me temo que todos ya habrían sido asesinados por los demonios de fuera del dominio. En otras palabras, Wulin todavía está en el pequeño mundo de Liuer. Tras una breve vacilación, Wu-Ki volvió a preguntar. ¿Sí? Al mirar a Wu-Ki, el joven líder inmediatamente hizo una reverencia y respondió. ¿Quién está dispuesto a llevarme de vuelta al pequeño mundo Liuer? Preguntó Wu-Ki con voz grave, con la mirada fija en ellos. Hay tantos mundos pequeños que Wu-Ki no puede distinguir cuál es el mundo pequeño de Liuer. Ahora que hay gente aquí, naturalmente no necesita preocuparse demasiado y puede encontrar a alguien que le guíe. Estoy dispuesto a servirle, mayor. Sin dudarlo un segundo, el joven que iba a la cabeza aceptó de inmediato. En la superficie, regresar al pequeño mundo Liuer para enfrentar a los demonios de fuera del dominio naturalmente sería peligroso, pero de hecho, si lo piensas detenidamente, comprenderás que los beneficios definitivamente superan las desventajas. Wu-Ki es tan poderoso. Con su protección, incluso si se encuentra con el demonio desde fuera del dominio, ¿qué probabilidades hay de que corra peligro?
Por el contrario, en circunstancias normales, discípulos de sectas pequeñas como ellos jamás verían a personas como Uki. Ahora bien, al guiar a Uki, se establece una relación con él, lo cual es en sí mismo una gran oportunidad. Sin mencionar si tendría la suerte de recibir la guía de Uki durante el tiempo que estuvieron juntos. Incluso si no, si seguía a Uki al pequeño mundo Liuer de gira y dejaba ver que tenía alguna relación con él, sería una gran noticia para él e incluso para su secta. Nunca faltan personas inteligentes en este mundo. Solo quienes saben aprovechar las oportunidades cuando se presentan son verdaderamente inteligentes. Obviamente este joven es una persona muy inteligente. Uki no tenía ni idea de lo que el joven pensaba, ni le importaba. Al ver que la otra parte estaba de acuerdo, se llevó al joven y se fue volando. Solo después de conocer de cerca a Uki, el joven descubrió que era muy fácil hablar con él y que no se daba aires de grandeza. Cuando aprovechó la oportunidad para hacerle algunas preguntas sobre la cultivación, Uki no dudó en responder a todas. Solo una hora de viaje le trajo muchos beneficios. No es exagerado decir que si no estuviera preocupado por la situación en el pequeño mundo de Liuer, habría deseado que este viaje nunca terminara. Por supuesto, Uki no se tomó muy en serio a la otra persona. Era demasiado perezoso para siquiera preguntarle o recordar su nombre. Poder conocerlo y elegir guiarlo es una oportunidad, por lo que responde casi todas las preguntas del joven, y estas sugerencias pueden considerarse como una recompensa para él. Pero eso es todo. El talento del joven era bastante mediocre, y ansiaba pedirle a Uki que lo guiara en su práctica durante el viaje. Este movimiento era demasiado ambicioso para obtener éxitos rápidos y beneficios inmediatos. Aunque Uki no se negó, definitivamente no le gustó. Por lo tanto, aunque el joven había insinuado varias veces que quería convertirse en discípulo de Uki, Uki nunca respondió. Ya fuera por su talento carácter, el joven estaba lejos de cumplir con los requisitos para convertirse en discípulo de Uki. Recibir esta hora de instrucción ya era lo máximo que podía hacer. Tan pronto como entró en el pequeño mundo de Liuer, Uki sintió inmediatamente el aliento del demonio desde fuera del dominio. Tal como dijo el joven, el pequeño mundo de Liuer está a punto de caer. Uki envió su sentido divino y rápidamente sintió el aliento de Feng'an. El pequeño mundo no era grande para empezar. Solo después de que Feng'an recibiera la herencia de Uki, pudo cultivar verdaderamente el ki de la espada del loto verde. Naturalmente, a Uki no le resultó difícil percibir el aura de Feng'an. Sin embargo, según la percepción de Uki, Feng'an estaba peleando con alguien en ese momento. En esta situación, a Uki, naturalmente, no le importaba en absoluto volar despacio con el joven. Dándose la vuelta, Uki dijo en voz baja: «Gracias por guiarme, pero la batalla es feroz ahora, tengo que adelantarme, así que no iré contigo. Puedes venir a buscarme cuando entiendas este asunto». Después de decir esto, sin esperar la respuesta de la otra parte, Uki dio un paso adelante y desapareció en el vacío. Montaña de 6 orejas. El nombre de Liuer Small World en realidad proviene de la montaña Liuermi. Se dice que Liuermi-san fue una vez la montaña de Buda, donde vivió el verdadero Buda. Es imposible verificar si esta afirmación es verdadera o falsa, pero Liuermi-san es de hecho una secta budista. Hoy en día, Liuermi-san es el último lugar que los humanos aún pueden conservar en el pequeño mundo de Liuer. Incluso con la fuerza de los demonios extraterritoriales, estos han atacado repetidamente en los últimos días, pero nunca han logrado penetrar la formación de Liuermi-san. Sin embargo, con el paso del tiempo, la formación protectora de la montaña Liuermi-san ya no puede resistir los feroces ataques de los demonios externos al dominio. Precisamente por esto, Feng'an tuvo que tomar medidas contundentes para aliviar la presión sobre la formación. Con la fuerza de Feng'an, naturalmente no tiene miedo de estos demonios de fuera del dominio, pero lo mejor que puede hacer es protegerse. Como dijo Uki antes, esto es una guerra y no puede ser cambiada por una o dos personas. Incluso con la fuerza de Uki, es imposible matar a todos estos demonios invasores de fuera del dominio, y mucho menos a Feng'an. Después de que Uki llegó, simplemente echó un vistazo y vio que no había peligro por el momento, por lo que abandonó temporalmente la idea de intervenir de inmediato.
Ahora muchas cosas aún no están claras, Wookie no quiere aparecer tan temprano. Aunque ya había recibido cierta información del joven, Wookie todavía quería verlo con sus propios ojos para estar seguro de la verdad. Además, en comparación con la batalla actual de Feng An con los demonios de fuera del dominio, la formación protectora envuelta en la luz de Buda fuera del Yuermisan sorprendió aún más a Wookie. Budismo. Naturalmente, Wookie aún recordaba al monje Lekong y la avenida del bien y del mal. Incluso en ese momento, Wookie lo recordaba con claridad. Independientemente de su postura, Wookie tuvo que admitir que el monje Liao Kong era sin duda una figura extraordinaria. Al final, decidió transformarse en una plataforma de loto para suprimir el infierno infinito y alcanzar la iluminación. Pero en el reino superior, Wookie nunca había visto a nadie de la secta budista. Al ver de nuevo la luz del Buda, Wookie no pudo evitar sumirse en profundas reflexiones. En la antigüedad, probablemente existieron muchas personas poderosas en el budismo, y su poder no era necesariamente inferior al de la corte celestial y el camino demoníaco. Pero ¿por qué desaparecieron tan completamente después? ¿A dónde se han ido estos maestros budistas? Capítulo 1019 El secreto de la montaña Liuermi. Mientras Wookie pensaba, Feng An ya estaba exhausto por matar y se preparaba para retirarse nuevamente a Liuermisan. En teoría, es imposible que el poder de los demonios externos se concentre en un solo mundo pequeño. Feng An trajo a muchos maestros esta vez, suficientes para repeler a los demonios externos. Sin embargo, curiosamente, esta vez los demonios externos estaban como locos y seguían apresurándose hacia el pequeño mundo de Liuer, como si debieran destruirlo a cualquier precio. No sé cuántas personas han muerto solo en estos días. Feng An había hecho los arreglos a tiempo, pero al final no pudo eliminar por completo el impacto negativo de la noticia de la muerte de Wookie. Aunque Feng An lideraba las tropas y luchaba continuamente, la moral todavía estaba un poco baja. Si Feng An no hubiera mejorado mucho su fuerza a lo largo de los años siguiendo a Wookie, nunca habría podido aguantar. Pero aún así, Feng An también tuvo la premonición de que Liuermisan podría no ser capaz de resistir por mucho tiempo. Después de matar a todos los demonios extranjeros frente a él de un solo golpe, Feng An de repente se retiró hacia Liuermisan. La luz del Buda de la formación de protección de la secta se quebró en un pequeño espacio y se cerró nuevamente en el momento en que Feng An se retiró. Sin embargo, ni Feng An ni el demonio de fuera del dominio notaron que al mismo tiempo que Feng An se retiraba a Liuermisan, Wookie también lo siguió silenciosamente a Liuermisan. Amitabha. Al ver a Feng An retirarse con una mirada cansada en su rostro, un viejo monje se le acercó de inmediato con las manos juntas, cantando mantras budistas suavemente. Maestro Sikon, los demonios de fuera del dominio están descontrolados. Me temo que no podremos defender a Liuermisan. Necesitamos hacer planes con anticipación. Después de respirar, Feng An sonrió amargamente y habló. Gracias por la ayuda del señor Feng estos días. Estoy muy agradecido. Hoy, espero que el señor Feng y otros amigos evacúen Liuermisan lo antes posible. Juntando sus manos, Sikon habló con voz profunda. Maestro, no se va. Feng An arqueó ligeramente las cejas y preguntó confundido. El maestro Sikon le dijo que se fuera con los maestros de la fuente, pero nunca mencionó que se iría con ellos. De hecho, su significado era muy claro. Amitabha. No es que no quiera, es que no puedo. Negando con la cabeza, el maestro Sikon respondió con firmeza. ¿No puedes? Feng An frunció el ceño y dijo lentamente. Maestro, debe saber que si esto continúa, Liuermisan definitivamente no podrá ser defendido. Si nos quedamos aquí, moriremos en vano. Ahora que los demonios de fuera del dominio han invadido, son el enemigo mortal de todos los humanos. En este entorno, las ganancias y pérdidas de un momento o un lugar no son nada. El maestro y los discípulos de Liuermisan deberían dejar atrás sus cuerpos útiles y continuar luchando contra los demonios de fuera del dominio. ¿Para qué molestarse en defender a Liuermisan hasta la muerte? En circunstancias normales, este tipo de determinación de permanecer con la secta y vivir y morir con ella es naturalmente muy normal, y nadie puede decir nada al respecto.
Pero, en opinión de Feng An, ante la invasión de demonios externos al dominio, es demasiado pedante mantener intacta la incompletitud. Sería mejor que se quedaran aquí y vivieran y murieran con Liu Ermisan. Amitabha. Tras recitar de nuevo el nombre del Buda, el maestro Zikong explicó en voz baja. Donante Fen, quizá no sepa que nuestro Liu Ermisan tiene una larga historia. Los ancestros dejaron instrucciones. Pase lo que pase, los discípulos de todas las generaciones deben jurar protegerlo hasta la muerte y no dejar que caiga en manos de extraños. En ese momento, Feng An reaccionó de inmediato. Maestro, ¿está diciendo qué secretos hay en Liu Ermisan? Quizás sí, quizás no. Yo tampoco lo sé, pero dado que el maestro dejó semejante legado, creo que debe haber una razón. Soy un poco torpe y no me di cuenta, pero no me atrevo a entregar el Misan de 6 orejas al demonio de fuera del dominio. El maestro Zikong meneó la cabeza y explicó. Al escuchar esto, el corazón de Feng An saltó de repente, pero un pensamiento increíble cruzó por su mente. Maestro, ¿está diciendo que estos demonios extranjeros están atacando tan frenéticamente, tal vez por el secreto del Liu Ermisan? Los ataques de los demonios externos al dominio contra el pequeño mundo de Liu en los últimos días han superado con creces la intensidad de sus ataques anteriores contra todos los mundos pequeños. De no ser por esto, con la intervención personal de Feng An, no habría motivo para que no pudiera defenderse. Feng An también pensó en estas cosas, pero no llegó a ninguna conclusión. Pero ahora, después de escuchar lo que dijo el maestro Zikong, no pude evitar conectar las dos cosas. Si realmente hay un secreto en Liu Ermisan que es conocido por los demonios de fuera del dominio, entonces el movimiento actual de atacar el pequeño mundo de Liu a toda costa es comprensible. Pero, aunque haya un secreto en Liu Ermisan, ahora ni siquiera el maestro Zikong lo sabe. ¿Cómo lo saben estos demonios de fuera del dominio? Con innumerables pensamientos corriendo por su mente, Feng An preguntó nuevamente. Es muy simple, porque, en la guerra antigua, la tierra del caos fue destrozada y la herencia de nuestra raza humana fue truncada, pero existe una alta probabilidad de que algunos demonios, de fuera del dominio sigan vivos. Antes de que Zikong pudiera responder, de repente se escuchó una voz débil. En un instante, los rostros de Feng An y del maestro Zikong cambiaron de color. Con su fuerza, pocas personas en este mundo pueden aparecer silenciosamente junto a ellos sin ser notadas. Además, están bajo la protección de la luz de Buda de la formación protectora del Liu Ermisan, así que no hay esperanza de que entren personas ajenas. Semejante fuerza es demasiado aterradora. Pero al momento siguiente, cuando vio claramente quién venía, el horror en los ojos de Feng An se convirtió instantáneamente en sorpresa. Maestro. En un instante, el rostro de Feng An mostró una pizca de emoción y se arrodilló directamente frente a Wu Qi. Después de escuchar las palabras de Feng An, el maestro Zikong finalmente reaccionó, y sus ojos también reaccionaron. Amitabha, no sabía que el mayor Wu vendría, y lamento no haber venido a saludarte. Ahora en todo el mundo, la única persona a la que Feng An está dispuesto a arrodillarse y llamar maestro es probablemente Wu Qi. Aunque antes corrían rumores de la muerte de Wu Qi, eso no importó. Ahora, el arco de Feng An confirmaba la identidad de Wu Qi. Con una leve sonrisa, Wu Qi extendió la mano para ayudar a Feng An a levantarse y luego dijo, «Levántate, has estado trabajando muy duro estos días. Mientras el maestro esté bien, estoy dispuesto a hacerlo, sin importar lo cansado que esté». Con un toque de emoción en los ojos, Feng An respondió con seriedad. Wu Qi rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro a Feng An. Luego se giró, miró a Zikong y dijo, «Maestro, no hay necesidad de ser cortés. Vine sin invitación. Maestro, no me culpe. Con el mayor Wu aquí, mi Liu Ermisan puede que esté realmente a salvo esta vez. Debo agradecerle al mayor Wu». Juntando las manos y haciendo una nueva reverencia, Zikong expresó su sincero agradecimiento. Puede que Feng An no pueda defender a Liu Ermisan, pero si Wu Qi está dispuesto a ayudar, definitivamente podrá defenderlo. Ya que Wu está aquí, haré todo lo posible. Sin embargo, si al maestro no le importa, me gustaría intentar primero descubrir el secreto de Liu Ermisan. Wu Qi hizo una leve reverencia y habló con calma. Capítulo 1020. Extraño lugar de herencia. Debe haber un secreto en Liu Ermisan.
Esto se confirmó cuando Uki entró en Liu Ermisan. La luz del Buda en la formación protectora estaba mucho más allá del alcance de los maestros comunes. Al entrar en este lugar, Uki estaba seguro de que debía haber un legado del antiguo gran poder en Liu Ermisan. Por supuesto, al nivel de Uki, la herencia dejada por antiguos maestros comunes ya no le interesaba. Incluso a los demonios de fuera del dominio no les preocupaba demasiado la herencia dejada por un antiguo maestro humano. Pero ahora la actitud del demonio de fuera del dominio de acabar con Liu Ermisan a toda costa no se puede fingir, lo que significa que debe haber algunos secretos que él no conoce. Lo que Uki tiene que hacer ahora es intentar descubrir este secreto lo antes posible. En cuanto a lo que le dijo a Sikon, fueron solo palabras amables. De hecho, llegados a este punto, incluso si Sikon se negara, Uki jamás se rendiría. Por supuesto, de hecho, en este punto, Sikon no tenía motivos para negarse, y le era imposible negarse. Si el Mayor pudiera revelar el misterio de Liu Ermisan, sería grandioso. ¿Cómo podría negarme? El maestro Sikon negó levemente con la cabeza y continuó. Ahora que los demonios de fuera del dominio han invadido, para nosotros, siempre que podamos ayudar a derrotarlos, sería grandioso. En circunstancias normales, sería natural que las principales sectas valoraran sus propias posesiones. El sectarismo no es fácil de romper. Pero ahora los demonios de fuera del dominio invaden y atacan a toda la raza humana. Esta es una guerra de razas y no hay escapatoria. Casi todas las grandes potencias de la antigüedad dejaron su legado en la tierra del caos. Su propósito no era transmitir sus propias costumbres, sino más bien dejar esperanza y vitalidad a la humanidad. En tal situación, incluso las personas más conservadoras cambiarán de mentalidad. Es más, Sikon nunca ha sido conservador. Es más, el demonio externo al dominio ya está afuera. Si rechazan a Uki, y Uki se queda de brazos cruzados, Liu Ermisan no podrá defenderse. No solo morirán todos, sino que la herencia de Liu Ermisan tampoco se preservará. Incluso caerá en manos del demonio externo al dominio. Esto es aún más intolerable. Con un ligero asentimiento y una reverencia a modo de saludo, Uki luego extendió verdaderamente el reino de la espada del loto verde para cubrir toda la montaña Liu Ermi. Aunque Liu Ermisan no es pequeño, no es nada frente al reino de la espada Qingliang. Si Uki está dispuesto, incluso puede refinar el corazón de la estrella en cualquier momento y alcanzar el reino del maestro estelar. Con el poder del actual reino de la espada Qingliang, incluso una estrella puede refinarse, y mucho menos esta montaña. En un instante, todos en Liu Ermisan, incluido Feng'an y el maestro Sikon, sintieron una aterradora intención de espada al mismo tiempo, como si todo Liu Ermisan estuviera oscurecido por esta intención de espada. Quien vea tanta fuerza, ¿cómo no va a tener miedo? Uki no estaba familiarizado con Liu Ermisan, por lo que simplemente era una tontería pedirle que buscara pistas poco a poco para encontrar los secretos en Liu Ermisan. Pero confiando en el poder del reino de la espada del loto verde, Uki sin duda podría hacerlo fácilmente. La cortina se cerró levemente y, en un instante, toda la montaña Liu Ermisan cayó claramente en el corazón de Uki. Cada ladrillo, teja, brizna de hierba y árbol se ven con total claridad. Se puede decir que, en este momento, Uki conoce mejor a Liu Ermisan que al maestro Sikon, quien ha vivido aquí toda su vida. Con tal exploración, fue natural y fácil notar las anormalidades en la montaña Liu Ermi. Con un destello de su cuerpo, Uki voló directamente a un valle discreto en la esquina noroeste en un instante. Tan pronto como Uki se movió, Feng'an y el maestro Sikon naturalmente lo siguieron de inmediato. Sin esperar a que Uki publicara un mensaje, el maestro Sikon dijo: «Señor Wu, este lugar se llama Valle Lingxi. Comparado con otros lugares, no parece tener nada de especial, pero muchos monjes eminentes a lo largo de los siglos alcanzaron la iluminación aquí». ¿Iluminación? Exacto. Uki asintió levemente y explicó con suavidad: «La energía espiritual aquí no es tan fuerte como en otros lugares. No sirve para los practicantes comunes, pero contiene un rastro del poder del Gran Dao. Solo los fuertes que están a punto de alcanzar la iluminación pueden sentir el aliento del Gran Dao. No es de extrañar que retirarse aquí les ayude a comprender el Dao».
Naturalmente, a quienes se encuentran en el reino inferior les resulta difícil percibir el aliento del gran Dao. De hecho, incluso quienes han alcanzado el reino del Señor de las Estrellas o incluso el reino del Señor Celestial podrían no percibir nada inusual. Solo los genios que verdaderamente se han embarcado en el camino del gran Dao y han comenzado a practicar siguiendo los pasos de los antiguos grandes poderes, o aquellos que han alcanzado el reino del Señor de las Estrellas, pueden sentir tal aura. No es exagerado decir que incluso en el reino superior, no habría muchas personas que pudieran detectar algo inusual, y mucho menos en el reino inferior. Si no hubiera puesto un pie accidentalmente en Liu Ermizan, sería imposible para alguien descubrirlo incluso después de decenas de miles de años, dados los discípulos de Liu Ermizan como Sikon. Lo que desconcertó a Uruki fue, ¿por qué el antiguo gran hombre hizo esto? Dejar un legado en la Tierra del Caos es algo que las futuras generaciones comprenderán, pero establecer un nivel de dificultad tan alto simplemente elimina la posibilidad de que las futuras generaciones lo obtengan. ¿Qué sentido tiene entonces? Ahora que el sello de la Tierra del Caos se ha aflojado, la herencia dejada por estos antiguos y poderosos seres continúa naciendo para mejorar la fuerza de las generaciones futuras. Liu Ermizan podría ser la secta fundada por el gran hombre en ese entonces, ¿por qué implementaría condiciones tan duras? No es exagerado decir que si uno realmente llega al punto en que puede detectar la anomalía, la ayuda que dicha herencia puede aportar probablemente será muy limitada. Al igual que Wu Qiui, ya obtuvo la herencia del maestro de la espada Chen Qing y emprendió su propio camino en la esgrima. Incluso si obtuvo la herencia del antiguo gran poder Liu Ermizan, esto es solo una referencia y confirmación, y no tiene mucha relevancia. A menos que, en un instante, un destello de inspiración repentinamente cruzó por la mente de Wu Qi. A menos que esta no sea una simple herencia, sino que esconda un secreto más profundo, y que pueda contener grandes peligros. Si no tienes la fuerza necesaria y te involucras precipitadamente, sin duda morirás. Por esta razón, la gran potencia ancestral habría impuesto condiciones tan severas. Preferiría enterrarlo por completo antes que permitir que los discípulos de Liu Ermizan lo notaran cuando no eran lo suficientemente fuertes. Solo así se puede explicar. Al pensar en esto, los ojos de Wu Qi no pudieron evitar revelar un destello de brillantes. Sería realmente interesante si todas mis conjeturas fueran ciertas. Hay que decir que a partir de ese momento, Wu Qi se interesó verdaderamente en Liu Ermizan. Este tramo deja ver el verdadero alcance. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.